Muy buenas tardes, amados oyentes. Soy la hermana Viviana Jerónimo Salvador de la iglesia Yo Soy el que Soy, ubicada en la ranchería Santuario del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, hasta donde enviamos un cordial saludo. Que Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gusto poder estar de nuevo aquí con todos ustedes en este programa. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová, que se transmite los días jueves de 2 a 3 de la tarde por este canal 8 de Tu Nueva Visión. También saludamos y bendecimos la vida del pastor Agustín Guerrero y a la línea de la panadería Pan de Vida, animándoles, invitándoles a que degusten de los productos que se expanden en estas panaderías. De igual forma, saludamos y bendecimos la vida del pastor Román Alfaro, del pastor Vicente Vázquez de la Radio Vida 100.9 FM y a todos y cada uno de los pastores de la barra de pastores de Pan de Vida, que por amor a nuestro Dios predicamos su palabra a través de este canal 8, Tu Nueva Visión. Bendecimos la vida de los dueños de este canal 8, así como la vida de todo el equipo que hace posible esta transmisión. Hoy tenemos un tema muy hermoso, titulado Más grande que tu vergüenza, el amor que lo sabe todo y aún así perdona. Este tema lo vemos en San Lucas 7 del capítulo 36 al 49. Un tema hermoso, maravilloso, donde hablamos del perdón, donde hablamos de la redención de nuestro Señor Jesucristo, del perdón que Él nos da, donde Él redime y donde Él incluye y Él no excluye a nadie. Es un tema donde vamos a analizar todo aquello que a veces nos preocupa, nos aqueja y que a veces eso nos impide acercarnos a nuestro Dios por temor, porque pensamos que no somos dignos. Pero en este pasaje bíblico, Él nos dice que Él nos acepta tal y como somos. Vamos a un corte comercial y regresando nos vamos de lleno con este maravilloso tema. Amén. Regresamos. Ahora vamos a narrar una historia antes de irnos a la palabra de nuestro buen Dios en el pasaje bíblico. Y la historia que narramos o que en este momento traigo es de Corrie ten Boom. Era una mujer sencilla de los Países Bajos. No era teóloga ni líder política. Trabajaba como relojera junto a su padre, un hombre piadoso. Su vida era ordinaria, marcada por la fe, la familia y una profunda compasión por los demás. Pero en 1944, los nazis descubrieron que los ten Boom escondían judíos en su casa. Corrie fue arrastrada y llevada a un campo de concentración donde fue despojada de su dignidad. La obligaban a desnudarse, a trabajar sin sentido, a soportar burlas y agresiones constantes. Una de las cosas que más le marcó fue ver a su hermana enfermar y morir. Allí, la vergüenza, la humillación, la suciedad, todo parecía aplastarla. Aún así, en medio del horror, Corrie decidió aferrarse a una verdad. Cristo no solo la conocía, también la amaba. Recordaba las palabras de su hermana: no hay pozo tan profundo que su amor no sea más profundo todavía. En lugar de amargarse, Corrie comenzó a perdonar. Incluso perdonó a uno de los guardias del campo años después,
cuando él se le acercó tras una predicación. Después de la guerra, Corrie viajó por el mundo predicando el perdón y la libertad en Cristo. De una celda de humillación salió una mensajera del Evangelio. Su vida testifica que el amor de Jesús restaura incluso las heridas más vergonzosas. Hay muchas mujeres y hombres que han sido marcados por la humillación, rechazo, abuso, abandono, traiciones. Algunos cargan años de vergüenza, pero hoy veremos en la Escritura a otra mujer como Corrie, una que se acercó a Jesús con lágrimas, con un pasado a cuesta y fue restaurada por completo. Amén. Y nos vamos al pasaje bíblico en San Lucas 7, del versículo 36 al 50. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y lo enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocerían quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Y mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban justamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Aquí, amada audiencia, podemos ver cómo un hombre llamado Simón, el fariseo, invita a Jesús a su casa, a que estuviese en su casa, a estar sentado en su mesa. Fue tanto su insistencia para que Jesús aceptara esa invitación. Pero a veces esa invitación que vino de Simón, podemos ver que era como de curiosidad, como hoy en día estamos nosotros, que a veces somos curiosos para saber si es verdad, para ver, para husmear ciertos detalles en algunas cuestiones. Y a veces invitamos a las personas que vayan a nuestra casa, pero a veces lo hacemos
no de corazón, sino para a ver si es realmente que tiene algo distinto o algo, en el caso de los siervos de Dios, si verdaderamente hay unción en ellos, si verdaderamente, así era Simón el fariseo. Él quería comprobar, él quería saber si era verdad de lo que se decía de Jesucristo, de nuestro Señor, que él hacía prodigios, que curaba enfermos, que perdonaba los pecados, que los gentiles se acercaban a él y él no lo rechazaba. Él tenía esa curiosidad. En aquellos tiempos, hacer una invitación a una casa, la cena se da en una casa de un fariseo que era un líder religioso que representaba la piedad judía. La cena eran eventos semipúblicos y las mujeres eran excluidas de ellas, las consideradas pecadoras. La hospitalidad era una obligación social. No ofrecer agua, beso o ungüento a un invitado era como un insulto. Pero la mujer rompe estas normas mientras el fariseo Simón las omite. Los fariseos en aquellos tiempos veían la santidad como separación del pecado. Ellos no convivían con los que eran pecadores, no convivían con los gentiles. Y Jesús demuestra una santidad que redime al pecador desde la cercanía, porque la mujer pecadora que narra esta historia lo toca, lo unge, se le acerca y hay contacto. Entonces aquí es donde nuestro Señor Jesucristo rompe toda esa norma, todas esas leyes estipuladas por la sociedad. En el versículo 36 hay una invitación y la llegada de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo del 37 al 38 hay una entrada de la mujer pecadora que aquí se describe. Y todo esto nos va narrando en esto, teniendo el que Jesús perdona, que Jesús no ve lo que la mujer lleva cuesta, el peso de que ella tiene de llevar una vida desordenada. Jesús la recibe, Jesús la acepta y acepta esa adoración que ella le da, porque el postrarse, ungirlo, besarlo, su cabello, derramar su lágrima a los pies de él, es una adoración y es una adoración sincera, donde nuestro Señor Jesucristo lo ve y él ve más allá. Y también podemos ver que conforme vamos leyendo, nuestro Señor Jesucristo reprende o le llama la atención a Simón el fariseo. Pero también vemos cómo el fariseo murmura, hablando de la mujer que hacía esa adoración a nuestro Señor Jesucristo. Y a la vez nuestro Señor le llama la atención. Y hay una parábola del sembrado, del deudor. Ahí él también usa esa parábola para reprender a Simón y hacerle ver lo que él omitió. A veces cuando, el ejemplo que yo les daba, ¿no? Cuando invitamos a alguien a una casa, a veces recibimos una invitación y vamos a un hogar, pero no somos como bien recibidos, o nos hicieron una invitación de último momento, o por ya no dejar como decimos nosotros, y vamos, nosotros aceptamos esa invitación y vamos, pero al llegar sentimos como cierta hostilidad, como que no del todo somos aceptados. Y vemos que todos están en su conversación y tú llegas y no eres tomado en cuenta. Pasa mucho,
pero llega otra persona que te da el saludo, que te abraza y que te da esa hospitalidad, aunque él no sea, aunque esa persona no sea el anfitrión de la fiesta, te da esa hospitalidad y te atiende y te invita de lo que hay en la mesa, te hace partícipe de esa convivencia, de ese convivio, y uno se siente bien. Pero cuando ve que esa persona, o cuando vemos que esa persona toma esa iniciativa de incluir a la persona que de una u otra manera excluimos, como que nos incomoda, como que hay molestia, y a veces murmuramos porque preguntamos, ¿y ese quién es? Ahora, ¿por qué lo atiende o por qué lo recibe? Así, hermanos, amada audiencia, estamos. A veces nos comportamos de esa manera. No dejamos que el que va de corazón o que hace con un corazón sincero, de esa humildad o sencillez, lo comparte con los demás, y de esa hospitalidad nos disgusta. Cuando debemos de alegrarnos y regocijarnos y darle la hospitalidad y ese amor a cada uno. Algo parecido es aquí, y lo mismo pasa en la iglesia, lo mismo pasa en los centros donde nos reunimos, nos congregamos a escuchar la palabra de Dios. A veces los que ya llevamos tiempo ahí y llega alguien nuevo, pero llega con un agradecimiento genuino hacia nuestro Dios, y lo vemos que no le importa nada y se arrodilla y se postra y da esa adoración, que todo mundo, en lugar que estemos en lo nuestro, nos preguntamos y hacemos preguntas para nosotros mismos, y preguntamos si tenemos un grupo ahí, nos preguntamos qué tiene, qué le pasa, cuando no vemos que esa persona va con ese corazón agradecido a rendirse a Dios. A veces andamos por la vida sin rumbo fijo. Andamos como perdidos, con tantos problemas y acechanzas que tenemos en nuestro diario vivir. Estamos tan saturados, tanto emocional y mentalmente, por el trabajo, por el estudio, por diferentes situaciones, deuda, incluso hasta el cansancio del cuerpo se refleja en nuestro andar. Y no sabemos y nos sentimos solos, nos sentimos frustrados, nos sentimos hasta derrotados, nos sentimos que nada tiene sentido. A veces sufrimos abusos, sufrimos violencia, sufrimos maltrato físico, psicológico, emocional. Sufrimos tanto que a veces, por no tener el conocimiento, no vamos al quien nos recibe con los brazos abiertos, y buscamos gente alterna, gente a nuestro alrededor, amigos, buscamos incluso hasta la familia. Pero no todos tienen esa paciencia, ese amor. A veces nos dicen que se exagera cuando hay una situación. Pero Jesús no te dice exageras, Jesús no te dice ya es lo mismo, sino nuestro Señor Jesucristo te recibe con los brazos abiertos, aún con lo que tengas, con lo que lleves a cuesta. Su palabra dice, venid a mí todos los que estén cargados y yo los haré descansar. Él en su palabra nos los dice. También hay una invitación al perdón. Él perdona. Él dice, yo soy el que te perdono, yo soy el que te sano, yo soy el que te doy ese valor y esa dignidad que has perdido en la vida, en tu diario vivir. Y también tiene esa autoridad de perdonar nuestros pecados. Y tiene la autoridad de decir, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y muchos de los que estaban ahí en el versículo 49 igual murmuraban preguntándose, ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Quién es este que viene y te dice,
tu fe te ha salvado, ven, pedazo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién es? Aún ellos conocedores de las leyes, porque eran personas estudiadas, personas que se sabían las leyes, aún ellos no reconocían quién era nuestro Señor Jesucristo. Ellos no entendían el porqué, ellos no sabían el porqué ese varón que había invitado Simón el fariseo perdonaba los pecados. El pasaje nos lleva a la casa del fariseo llamado Simón, quien invitó a Jesús a comer en ese banquete. Los banquetes eran eventos públicos. La entrada, una mujer identificada solo por su reputación, una pecadora de la ciudad. La palabra implica una fama extendida, quizás ligada al pecado sexual. Ella no fue invitada, su sola presencia ya era una provocación. ¿Por qué? Porque al no ser invitada y ella llegar de repente, incomoda a los dueños del hogar, incomoda a las personas que están reunidas ahí. ¿Por qué? Porque no recibió esa invitación, más como la tenía calificada el pueblo en ese entonces. Su fama era extendida, era bien sabido de que ella era una mujer pecadora. Mas, sin embargo, ella no fue invitada y dice que su sola presencia pues ya era una provocación. Pero ella entra, se arrodilla, llora, unge los pies de Jesús y lo hace todo sin hablar y en silencio. Y eso dice mucho. Su gesto es uno de adoración, rendición y arrepentimiento silencioso. Yo me imagino en ese entonces que por donde nuestro Señor Jesucristo pasaba, porque Él iba, caminaba por todos los lugares y llegaba a los oídos de toda la gente. Hay un hombre que sana, hay un profeta que nos dice las cosas, nos profetiza o sabe de nosotros. Hay uno que sana, hay uno que perdona tus pecados. Y todo eso que la gente iba hablando y que iba llevando, comunicando, llegó a los oídos de esa mujer. Y así como llegó, su fe la llevó a no pedir permiso y no solicitar una invitación, sino su fe la llevó a interrumpir en esa casa y llegar directamente a postrarse a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Por fe, su fe la llevó a hacerle esa adoración. Su fe la llevó a reconocer quién era Él. Aunque muchos lo veían, aunque muchos lo tocaban, aún así dudaban de quién era Él. Pero ella no dudó, sino la fe la llevó a postrarse y hacerlo sin ruido, hacerlo solo en silencio. Esto contrasta la frialdad del fariseo con el fuego del amor de la mujer. Nuestro Señor Jesucristo nos revela que el que mucho ha sido perdonado, mucho ama. Y no solo perdona su pasado, la dignifica públicamente. ¿Por qué? Porque Él la levanta, Él le dice públicamente a todos los que estaban ahí. Él enseña de lo que ella ha hecho y le da el valor y por eso la exalta. Jesús recibe con ternura a una mujer que era despreciada por todos. No le exige limpieza previa, no le recuerda su pasado, le da un lugar de honra ante los ojos de los hombres religiosos. Así como Corrie ten Boom, esta mujer había sido humillada socialmente, pero encontró en Cristo restauración, dignidad y amor incondicional. Esto es gracia.
Dios amando al que no lo merece. La mujer no negó el perdón con su perfume. La mujer no ganó el perdón con su perfume. Lo expresó porque ya lo había recibido en su corazón. El Evangelio no es limpia tu vida y ven, sino ven tal como estás y serás limpiada. Hoy el mismo Cristo sigue recibiendo mujeres heridas, hombres heridos, mujeres maltratadas, hombres maltratados, sucios por dentro, confundidos o marcados por otros. La vergüenza puede tomar muchas formas: abandono, abuso, adicciones, infidelidad, aborto. Pero Jesús no se aparta del quebrantado, lo abraza. Y es así como podemos, amada audiencia, ver que no necesitamos quitarnos todo nuestro pasado para ir a Cristo, sino Él nos dice, con todo lo sucio, con todo lo dañado, con todo eso malo que decimos que tenemos, Él nos acepta y nos pide que vayamos a Él, porque en Él hay perdón, hay limpieza, hay sanación, hay restauración. Nos da esa dignidad perdida ante la sociedad, ante la crítica, ante el señalamiento, cuando nos juzgan. A veces en nuestro diario vivir nos sentimos impotentes y frustrados cuando pasamos por una injusticia, porque en nuestra fuerza no podemos hacer nada, porque es algo que nosotros no podemos controlar cuando pasamos por injusticia, cuando hay señalamientos injustos, cuando hay habladurías que no son verdad, nos sentimos frustrados, nos sentimos que todo eso es injusto, que no deberíamos pasarlo. Pero todo está en el control y perfecto de nuestro amado Señor Jesucristo, de nuestro amado Dios. Todo tiene un propósito en nuestra vida, de aprender de todo lo que nos pasa y caminar con sinceridad. Nos va moldeando, como dice su palabra. Él es el alfarero que en sus manos nos va moldeando, nos va renovando, nos va haciendo criaturas nuevas en Cristo. Es difícil quitarnos malos hábitos. Es difícil quitarnos esos pensamientos que ya están estructurados a lo largo del tiempo que llevamos en lo terrenal, viviendo, porque todo eso lo aprendemos por vista. Todo lo que nosotros somos hoy en la actualidad, todo lo que vemos, todo se aprende y es por vista. Y cuando venimos a los pies de Cristo, quitar todo eso que aprendimos en el mundo, que aprendimos de la sociedad, que aprendimos de nuestro círculo, es difícil. Pero en Cristo no hay nada imposible. Tenemos pensamientos muy arraigados de la manera de vivir, que es difícil. Pero conforme vamos leyendo la palabra de Dios, aquí hay instrucciones claras, aquí hay mandatos claros, yo he descubierto que hay el mejor psicólogo del mundo, está en su palabra. Palabra de aliento, hay palabra de consuelo, hay palabra que nos levanta, Él tiene palabra donde nos levanta, hay cosas que Él conoce de nuestra profundidad, de nuestro corazón y que nosotros no se lo decimos a nadie, pero Él las conoce y Él nos da la palabra, su palabra nos da ese consejo hermoso como un padre a través de la lectura de su palabra. En su palabra podemos encontrar ese abrazo. Recuerden que cuando llegamos a los pies de Cristo estamos por fe, no por vista. Y hay que permitir que Él nos vaya moldeando desde nuestros pensamientos, nuestro accionar, nuestra manera de conducirnos hacia los demás. Él lo va cambiando, Él lo va renovando, Él lo va transformando, para que seamos
verdaderos hijos y que no solo seamos del hablar, sino en el accionar en nuestro día a día, en nuestro centro de trabajo, con nuestros compañeros, amigos, familiares, amigos. A veces no nos cree, porque no nos cree. Pero no es cuestión de que tratemos de convencer. Dice que nuestras acciones por sí solas hablan. Entonces, dejarnos estar en esa ternura y en ese amor de nuestro buen Señor Jesucristo. A veces también decimos, voy a la iglesia o voy a mi congregación, y a veces lo que uno hace no es suficiente. Nos pueden señalar o nos pueden decir es que tú no buscas a Dios o es que tú no oras, pero Dios sabe cómo nos comportamos fuera de la iglesia, de la congregación, en lo íntimo, en lo secreto. Entonces, no es al hermano, no es al pastor que tenemos que agradar o tenemos que demostrarle que sí estamos buscando de Dios. Es al Dios mismo que tenemos que mostrarnos, que tenemos que Él sea el que nos vea en nuestras acciones, en nuestro caminar, y sobre todo la intención de nuestro corazón en darle ese agradecimiento, en esa gratitud. ¿Qué tanto ha hecho nuestro amado Dios y qué tanto vamos a hacer nosotros para mostrar esa gratitud? ¿Qué tanto nos ha perdonado? ¿Qué tanto hemos recibido de Él? Y tan solo por reflexionar en su palabra, en lo que es la muerte de cruz, ver todo ese proceso, con eso debe de bastarnos para tener un corazón agradecido hacia Él. Porque en esa reflexión de muerte de cruz, Él nos muestra ese sufrimiento que Él padeció, cómo fue martirizado. Si uno va investigando y discerniendo la palabra y escudriñando la escritura, vamos viendo cómo eran los castigos romanos. Y cuando uno lo va entendiendo, el Espíritu de Dios nos conmueve tanto que nosotros, donde estamos reflexionando, se derraman lágrimas. ¿Por qué? Porque era un castigo horrible, era un castigo que nadie terrenalmente lo podría soportar. Y con eso, saber que Él murió por ti, por mí, por cada uno de nosotros, para que alcanzáramos la gracia, eso debe de bastarnos para tener ese corazón agradecido y rendido hacia Él. El hecho de respirar, debemos tener esa gratitud, el hecho de que un día más nos ha regalado, el de caminar, mover tus dedos, el poder oír, el poder convivir con tu familia, familiares, amigos, el poder desplazarte hacia un trabajo. Eso, tan solo eso debe ser esa gratitud hacia Él. Porque si no fuera por Él, no camináramos, no habláramos. Hay tanta gente que no tiene esa disponibilidad o esa movilidad en sus manos, que desearía moverse. Hay tantos allá afuera que padecen de condiciones que les impide moverse, pero aún así los vemos y son los que agradecen más por estar vivos a Dios. Los ves llenos de gozo, los ves contentos, gozándose, y son los que dicen, alaba a Dios porque Él vive. Son los que dicen, Cristo vive, Él me ama. Vas por la calle y tienen ese semblante que aman la vida a pesar de su condición. Personas enfermas que están hospitalizadas también tienen ese gozo, y es admirable verlos cómo tienen un corazón agradecido en esa enfermedad. Y cuando vas y hablas con ellos, dice, Cristo me ama, y dice, me basto en la gracia de Él. Y es admirable ver a esas personas ya desahuciadas, personas que también están en una condición hostil, personas que viven debajo de un puente y que te saludan con una calidez y un gozo, y tienen ese corazón agradecido por el estar vivo. Dice, Dios no me abandona, Dios está conmigo. Tienen esa fe, esa seguridad y
esa gratitud hacia Él. No se quejan, no dicen yo vivo así, no viven en queja, viven en gratitud. Y es lo que a veces a nosotros nos falta, tener esa reverencia y tener ese corazón agradecido por el solo hecho de estar vivo, de la vida que Dios Padre nos da, ese aliento de vida. A veces nos afanamos tanto del materialismo, porque pensamos, si yo tuviera una casa fuera feliz, si yo tuviera esto fuera feliz, si yo salgo de mi carrera y trabajo fuera feliz, si yo tengo un trabajo donde pudiera desplazarme, y ahí nos vamos pensando que podríamos ser felices, pero no. La gratitud y el gozo se da desde el momento que agradecemos el hecho de estar vivo. Así tengas trabajo o no lo tengas, así tengas salud o no lo tengas, así puedas ver o no puedas ver, así estés inmovilizado, no puedas caminar. Ahí es donde marca la diferencia de la gratitud. ¿Quién agradece y quiénes nada más nos afanamos y nos vivimos quejando? Nos quejamos de la situación, nos quejamos de nuestro gobierno, nos quejamos de nuestros hijos, de nuestros esposos, de todos nos quejamos, vivimos en constante queja. Y somos pocos agradecidos. Y en la ingratitud poco podemos ver lo que tenemos a nuestro lado, lo que principalmente nuestro Dios Padre nos regala día con día. El hecho de mirar la naturaleza y ver cómo Él es ese pintor, ese decorador perfecto, que los colores lo ha hecho los ha combinado. El hecho de sentarse y respirar el aire en un campo abierto es algo para dar gratitud a Dios, ver la magnitud y la inmensidad y nos alcanzar a saber de dónde empieza el cielo y hasta dónde termina, ver la belleza que hay en el cielo, las nubes, todo eso. Ahí es donde debemos mostrar esa gratitud por el solo hecho de verlo. Y hay gente que no puede hacerlo. Y hay gente, aún sin poder verlo, lo puede sentir, el aire. Hay tantas cosas para agradecer, hay tantas cosas para rendirnos a los pies de Cristo y darle esa adoración en gratitud, aceptarlo y decir, Señor, aquí estoy. Hay tantas cosas en nuestro diario vivir para dar gracias a Dios. Ya no nos quejemos. Ya no nos quejemos de la vida, ya no nos quejemos de lo que hoy en día estamos viviendo. Empecemos a vivir por fe y en gratitud a todo lo que Dios nos ha dado, lo bueno, lo malo, lo no tan bueno, lo no tan malo, pero todo es para bien en nuestra vida. A veces las situaciones vienen y yo he pensado que a veces vienen para dos cosas. A veces una situación difícil nos lleva a buscar de Cristo, a buscar de Dios, a que Él sea nuestro centro, nuestra roca y a rendirnos a Él, a acercarnos de una manera sincera, de una manera humillada, con el corazón contrito y humillado, para tan solo sentir esa presencia hermosa y maravillosa que es estar con Él. Nos saca lo bueno y a veces la situación, en lugar de sacarnos lo bueno, nos aflora más lo que tenemos en nuestro corazón, porque la palabra de Dios dice, de lo que a la boca sale es lo que emana nuestro corazón. A veces saca todo eso, pero también todo eso es en el propósito de Dios, porque dice que ante Dios nada hay oculto. Entonces aflora. Y vemos gente amargada, frustrada, gente que cuestiona a Dios, gente que dice, estoy así porque Dios me puso de esta manera o me mandó esta enfermedad. Y cuando realmente no es así. Hay situaciones que no es porque Dios así lo quiere. Hay situaciones que nuestras decisiones nos llevan a estar en esa situación. Es por nosotros que pasamos eso, porque a veces somos tercos, necios,
aunque nos hablen, aunque nos den palabra, aunque nos den consejo, no lo aceptamos en nuestra soberbia, en nuestro ego, no lo acepta. Y nos pueden hablar y nos pueden decir y no lo aceptamos. Y todas esas decisiones por no aceptar el consejo, por no escuchar a la persona que nos dice, cuidado, te vas a estrellar, cuidado, ahí no es, no lo aceptamos. Y esas malas decisiones son las que nos tienen una consecuencia y nos llevan a estar a veces en situaciones críticas y difíciles. Y pueden llegar personas que te hablen de Dios. Pueden Dios incluso usar a sus siervos para que vayan y te den palabras de aliento. Pero cuando tenemos el corazón endurecido, no entendemos y no hay palabra que rompa o que haga cambiarnos. Y solamente nos lo tenemos que dejar en manos de Dios. Solamente Jesucristo, nuestro Señor, es el único que puede romper todo eso. Pero si nosotros lo aceptamos, si nosotros queremos. Recuerden que Él es un caballero y Él no obliga a nadie. Él es muy respetuoso, porque si Él toca la puerta y no abres tu corazón, Él no entra a la fuerza. A nadie obliga. Todo es porque uno anhele o porque uno quiera y le permita que Él haga su maravillosa obra en nosotros. No esconda a las mujeres nuevas en la fe, no escondas tus lágrimas. Jesús las recibe como perfume. A las creyentes maduras, no olvides de dónde te sacó el Señor. Sigue adorándole con pasión. A los que han sido humillados, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, hoy no tienes que esperar la aprobación de otros. Jesús ya te ha dignificado. A los que cargan culpa, tu perdón no depende de lo que sientas, sino de lo que Él ya hizo. Así es, amada audiencia, no esperemos más, vayamos a los pies de Cristo, el que nos perdona, el que nos dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. El que te perdona, el que acepta tu adoración, el que acepta tu gratitud no estructurada, no implica saber orar, no es necesario que sepas toda la estructura, sino que vayas con tu corazón, con toda sinceridad a sus pies, Él te acepta. No es necesario hacer nada para llegar a sus pies, porque Él ya rompió en la muerte de cruz cuando se rasgó el velo en el templo. Él rompió toda esa estructura y nos hizo que todos se acercaran a Él para que todos pudieran acercarse, a gentiles, pecadores. Todo era abierto. Él rompió todo eso para que todos pudieran acercarse a Él, que ya no hubiera normas, que ya no hubiera ciertas reglas para llegar, no, o ya no era necesario hacer largas filas, sino, no, Él te daba ese acceso directo, Él te lo da para que vayas a como estés. Nos dice que no escondamos nuestras lágrimas, ya no necesitamos, porque la sociedad nos dice, tienes que ser fuerte. Hoy he aprendido que el llorar, que el que fluyan mis lágrimas en la presencia de Dios me hace fuerte, no me hace débil. Y es donde tenemos pensamientos erróneos en nuestra vida, porque en la sociedad, en nuestra familia, dicen no llores, tienes que ser fuerte. No, aquí Jesús te dice, ven, tráeme tus lágrimas, porque yo las recibo como perfume. Entonces ya no escondamos nuestras lágrimas, ya no la ocultemos, sino dejemos que salga todo ese peso, toda esa carga, todo lo que está ahí guardado, que salga, que fluya. Dejemos el fluir
de nuestras lágrimas para que Jesús las reciba como ese perfume. Y no olvidemos nunca, amada audiencia, de dónde nuestro Señor Jesucristo nos sacó. Hay que adorarle con pasión, con esa pasión del saber de todo lo que Él nos ha perdonado, de todo lo que Él ha hecho por nosotros, de todo lo que Él hace por nosotros y lo que seguirá haciendo por nosotros. Que fluya esa adoración con pasión, como es la mujer del pasaje bíblico de San Lucas 7. Que sea con esa adoración, ese silencio, que lo adoremos con pasión, con ternura, con esa gratitud inmensa, porque de dónde nos sacó y dónde hoy nos tiene, mirar atrás, pero no para quedarnos ahí, sino para recordar de dónde nos sacó y nunca olvidarnos de eso. Y siempre tener ese corazón en gratitud a Él, dándole esa pasión. No tenemos que esperar la aprobación de nadie, ni de la familia, ni de los amigos, ni de la sociedad. Él nos dice, ven, porque Él es el que nos ha dignificado. Ya Él nos ha dado todo. En Él tenemos todo. Amor, tenemos un amigo, tenemos un padre, tenemos un proveedor, tenemos al doctor, tenemos al Rey de Reyes, tenemos a un Rey. Y tenemos tantas cosas en Él. Y recuerden que el perdón no depende de lo que sientas, sino de lo que Él ya hizo. O sea, de lo que Él hizo por nosotros. Él murió por ti, por mí y por cada uno de los que hay y que estén dispuestos a acercarse y a reconocerlo como el Salvador, como su Salvador. Amada audiencia, recuerden como Karen Bond dijo una vez en una conferencia, cuando Dios perdona nuestros pecados, los arroja al fondo del mar y pone un letrero que dice prohibido pescar. Esa misma mujer que fue humillada públicamente, desnudada por soldados, luego se paraba ante auditorios para hablar del amor que sana. El mismo amor que restauró a la mujer del perfume, restauró a Corre y puede restaurar a todos, a cada uno de nosotros. Ambas historias nos gritan, no hay vergüenza más fuerte que la gracia de Jesús. Jesús no vino por los justos, vino por ti, por mujeres y hombres quebrantados, niños, niñas, jóvenes, quebrantados. Y Él no se aleja del llanto, se arrodilla contigo. ¿Quieres dejar hoy tu vergüenza a los pies de Cristo? No esperes a ser digna. Ven como esta mujer rota, ven hombre roto, sincera, con lágrimas, y serás recibida. Él te dice hoy, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado y ve en paz. Es lo que Él hace con nosotros. Él es el llamado que nos hace hoy y todos los días. Nos hace que vayamos a Él, todos rotos, quebrados, con dolencias, y que si hay lágrimas que no han salido, que las deje salir. Él las recibe como perfume. Él te dice hoy, no esperes mañana, no esperes pasado mañana. Es hoy para que vengas a mis pies y fluya todo lo que tienes guardado y yo te haré descansar. No nos olvidemos, amada audiencia, que en este tiempo se vive tanta inseguridad, se vive tanta acechanza de la maldad en jóvenes, niños, adultos, hombres y mujeres por igual. Ya no hay diferencia, no por ser mujer sufres más. Hombres y mujeres, niños, niñas, jóvenes, adolescentes,
sufrimos por igual. Todos pasamos por situaciones difíciles. No te sientas solo. Dios te ama. El Dios que sanó, el Dios que dio esa libertad es el mismo Dios que te dice hoy, ven a mí, que yo te haré descansar. Ven a mí, que yo no te señalo, no te juzgo, yo te recibo, aun cuando crees que eres indigno. Es el mismo Dios que nos dice, yo estoy aquí a la puerta tocando. Es el mismo Dios que te dice, yo te amo, yo te restauro, dame esa oportunidad. Es el mismo Dios que te dice, yo soy el que soy, yo soy tu Padre. Si no tienes padre, yo soy tu padre. Si te falta un amigo, yo soy tu amigo. Ven en esa soledad, en ese silencio. Búscame, que mis brazos están abiertos. Donde otros te señalaron, recuerda, Jesús te perdona. Donde fuiste humillada, Él te honra. Donde lloraste sola o solo, Él te llama hija, hijo. Amén, amada audiencia. Vamos a ver quién nos está sintonizando, quién mandándole saludos. A Mayeli Jerónimo, que nos dice saludos desde Macuspana. Dios le bendiga, hermana. A Abigail Morales, saludos y bendiciones. Dios te bendiga. A Fernando Jerónimo Salvador, saludos desde Macuspana, bendiciones. Una familia hermosa. Espero que Dios siga obrando en ese hogar de la familia Jerónimo Salvador, que Dios siga haciendo esa obra, levantando intercesores en esa familia, que levante ministerios y que sean de bendición en cada una de sus vidas, restaurando y sanando a la familia Morales Jerónimo. Y vamos a un corte comercial y regresamos. Ya para concluir, quiero decir una poesía, Dios de mi juventud. Perdido en mi juventud te he rechazado, oh Señor. Tu dádiva he menospreciado, entre lodo inmundo me mofé. He aquí el matadero entre burlas llamó mi nombre. Tuve miedo, lloré. La falsa libertad no me dejó huir. Ató mi cuello, manos y pies. No encontré consuelo humano. Consciente de mi error, aquel gran yo soy me miró. No sé qué encontró, si solo hay horror en mí. Señor Jesús, aún viéndome decidiste morir, pensando en mí, en ti. Saciado, el pecado me abunda, pero mi cuerpo quiere soportar tus cargas. El pecado me supera, mi mente busca tu palabra. El pecado me vence, entonces tu victoria me alza. Pero el pecado te obedece, de ti escapa. Mi alma en ti es saciada. Protegido, aún el mal ronda mi senda, y mi carne con fuerza ansía fallarte. Mas, oh Dios, yo no temo la amenaza constante. Tú, Jehová de los ejércitos, va adelante. ¿Qué de temer si contigo hasta la muerte es un deleite? ¿Qué más he de esperar? Nuestro Dios ya ha quemado nuestros labios. Su Santo Espíritu ya recibimos. De lo necesario nos colmó. No existe excusa ni oposición. Todo lo que respira, alabe al Señor. Amén. Para gloria y honra de nuestro buen Señor, nuestro amado Señor Jesucristo. Es así, amada audiencia, que hemos llegado al final de nuestro programa, esperando que sea de bendición. Saludo a cada uno de los pastores que forman esta barra de pastores de Pan de Vida. Un fuerte abrazo, un cordial saludo al pastor Norberto Morales Quiterio y a su apreciable familia. Saludos, bendiciones, hasta luego.